Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces con transistores de potencia, que es la clase que nos toca hoy. Dentro de transistores, vamos a ver transistores BJT, transistores MOSFET y transistores IGBT. Los dos últimos lo vamos a ver la clase que viene. Hoy vamos a ver solamente BJT. Las aplicaciones que vamos a ver en los distintos transistores que vamos a ir viendo son para la mayoría de los convertidores. Actualmente se diseñan con este tipo de dispositivos. Ahí dice control de motores, pero son convertidores, es decir, inversores o fuentes de alimentación para controlar, o drivers para controlar motores. Inversores para distintas aplicaciones. En general convertidores, todo tipo de convertidores. Los transistores bipolares sería la clase que vamos a ver hoy, la primera clase de transistores. Les había adelantado la clase pasada que ahí vamos a ver algunas características, y aquí tienen esta diapositiva sacada del manual de Semicron de los distintos dispositivos, cómo se los puede visualizar a los dispositivos. El diodo, que tiene las características, un diodo PN de silicio, N+, N-, ahí en N- tendrían la región drift, y P. Lo mismo van a encontrar para el transistor bipolar, en donde tiene una región similar a la que vimos en el diodo. El objetivo de esta región es también similar. Y luego, la clase que viene, vamos a ver transistores MOSFET e IGBT. Tristores vimos la clase pasada, así que estos dispositivos los veríamos la clase que viene, y hoy vamos a ver transistor bipolar. Viendo un transistor NPN bipolar, podemos observar todos los dispositivos, volviendo la diapositiva atrás, todos los dispositivos de potencia son de estructura vertical. Eso porque a los fabricantes les ha dado mejor resultado en su diseño respecto de otras estructuras que estaban manejándose en los principios, digamos, de los 80. La estructura vertical es la que mejor resultados da. Y esta es la configuración o la densidad de portadores que tiene cada una de las capas, digamos, incluida la región drift, que es bastante pocas centenas de micrones, la región extra, digamos, que tendrían los dispositivos de potencia, más que nada los de alta tensión. A medida que baja la tensión máxima requerida, esta región drift empieza a ser cada vez más delgada, obviamente. Esta estructura vale lo mismo para transistores NPN que para transistores PNP. La mayoría de los transistores que se diseñan para electrónica de potencia son NPN. PNP se fabrican pero en pequeña escala. De todos modos, yo les había adelantado en la primera clase que los transistores bipolares están dejando de usarse porque los transistores MOSFET y los IGBT los están reemplazando directamente, por muchas características que justamente algunas de ellas vamos a ver hoy y otras vamos a ver un poquito más adelante. Si queremos observar, cuando le llamamos con el superíndice más, se está refiriendo a una gran población de portadores en la zona de la juntura, 10 a la 19, por ejemplo, en una proporción sobre centímetros cúbicos, por centímetro cúbico. Esa sería la proporción, y cuando es una baja concentración de portadores, estamos refiriéndonos a 10 a la 14, o sea, 10 a la 19 como gran cantidad, y una cantidad estándar sería 10 a la 16. Esa sería la población de portadores en la zona de la juntura. En realidad, los transistores BJT tienen una forma tipo entrelazadas entre la base y el emisor, en el lado superior. Y comparten todos estos dispositivos
digamos, el colector, que estaría formado por N- y N+. El objetivo de este entrelazado es disminuir las características, disminuir todas las características que lo hacían, digamos, poco aplicables para electrónica de potencia, entre ellos, distribuir mejor la corriente en el emisor, en el caso del emisor, y en el caso de la base, para disminuir la resistencia parásita que hay en la base. Ese sería el básico objetivo. Hay algunos más que los voy a ir mencionando a medida que vayamos avanzando. Esta es la característica de salida, donde en el eje X ven tensión colector-emisor, y en el eje Y ven corriente de colector. Pueden ver las distintas zonas del transistor, un transistor NPN en este caso, en donde pueden aquí observar, vamos a ir con un punterito, vamos a poner un punterito. Acá pueden observar entonces las distintas regiones. La región activa no es la zona que nosotros vamos a utilizar. Esta zona, la zona lineal, digamos, no es de nuestro interés. Siempre va a ser una zona de paso. Luego la zona de corte, que estaría acá abajo. La zona de casi saturación. Y la zona de saturación, que se suele llamar saturación dura, o fuerte saturación, o sobresaturado. Este proceso de sobresaturación siempre vamos a tratar de evitarlo y vamos a tratar de saturar el dispositivo en la región de casi saturación. Esta sería la región principal en la cual nosotros vamos a utilizar. Casi saturación, al borde de la saturación dura, y al corte. Esos serían los dos lugares, digamos. Acá pueden observar en lo que es tensión, la tensión máxima de ruptura colector-emisor, está debida básicamente a la ruptura que ocurre entre el colector y la base, pero se llama colector emisor, que tiene algunas características que vamos a ir viendo que dependen, el valor de la tensión máxima de ruptura del transistor depende de la manera en que se apague el transistor. Cómo hagamos el proceso de bloqueo es la máxima tensión que puede soportar. Así que acá pueden ver tensión colector emisor sub O, o tensión colector-emisor con otras características, por ejemplo, con corriente de base cero o con corriente de base negativa. Puede soportar mayor tensión máxima de ruptura si el transistor se apaga en su base con una corriente negativa en lugar de con una corriente cero o en lugar de con la base abierta. Esto vamos a mostrar un poquito más adelante también sobre este detalle, que es una característica de los transistores bipolares. En el libro de Mohan, yo la clase pasada les comenté que les quedaba como lectura las diapositivas de Ned Mohan en el capítulo de transistores bipolares. Bueno, estas diapositivas son complementarias. Yo la clase pasada le dije que estaban la mayoría en el apunte. No, gran parte no los puse en el apunte porque justamente se complementa con el apunte, por lo tanto requiere algunos pequeños detalles. Esos pequeños detalles los puse en las diapositivas y no lo van a encontrar en el apunte, pero sí en la diapositiva, así que en la diapositiva todo lo que me interesaría que ustedes conozcan los detalles están acá incluidos. Esta es una de las curvas que me interesaba que ustedes vean, que trata del comportamiento de un transistor bipolar respecto de su ganancia o la relación corriente de colector sobre corriente de base, que es el beta. ¿Cómo se comporta el beta en el transistor a medida que aumenta la corriente? De este lado, de los dos ejes, está escala doble logarítmica, o sea, logarítmico, logaritmo, en ambos ejes. Siempre cuando veamos ejes, prestemos atención si la escala es lineal o la escala es logarítmica, porque la curva te está diciendo distintas cosas según cómo sea la escala. En este caso podemos observar que hay un valor de corriente máxima, las cuales hay un beta máximo que se puede lograr. Luego de esto, el beta va a ir decreciendo, o sea, el beta
la ganancia del transistor es función de la corriente de colector. Y nosotros tenemos que tener en cuenta este gran detalle, digamos, porque este detalle influye muchísimo en la utilización del transistor, en la aplicación que nosotros vayamos a utilizar. Y como el transistor es utilizado como una llave, entonces la corriente de la carga no depende del transistor, porque el transistor es una llave que se cierra o se abre. Si está cerrada, la corriente que circule por él no depende de él mismo. Él solo, sí, obviamente depende, en el sentido de que la llave se cerró. Pero una vez que se cerró, la corriente que va a circular por la carga ya no depende del transistor, depende de la carga. Entonces, para distintas cargas o para cargas dinámicas, el beta se va a comportar de una manera también relacionada con la corriente colector, o sea, con la carga. Este es un detalle que lo vamos a tener en cuenta cuando hagamos el análisis del circuito de driver, de la base del transistor, porque si el beta está variando de esta manera tan importante, digamos, tenemos que tener en cuenta esta gran variación para ver si nosotros podemos lograr ubicar el transistor en la zona de casi saturación, independientemente de las condiciones de la carga. Cualquier variación que tenga la carga, nosotros deberíamos, cuando el transistor está saturado, ubicarlo en esta región, y no en una región de saturación dura o en una región que entre en la zona de lineal. Profe, o sea Sí, que el beta debería ir, perdón, la corriente de base debería ir cambiando con el beta también para poder claro, mantenerlo polarizado. ¿Sería así, eso? así es, debiera seguir la dinámica de la carga, Ah, claro. para lo cual nosotros no vamos a poder hacer un circuito de excitación libre, digamos, un circuito de excitación presuponiendo un valor de corriente fija, y con ese valor de corriente fija manejar un valor digamos, de driver. No, nosotros tendríamos que hacer un driver que se ajuste a las características dinámicas de la carga, para lo cual el driver es un poco más complejo. Bueno, lo mismo que habíamos visto en dispositivos, en diodos y en tiristores, en transistores también tienen los encapsulados similares. Los encapsulados que vamos a encontrar son de este tipo, o sea, los clásicos con los encapsulados clásicos para baja potencia. Ese no sería nuestro interés. Sí, lo de más alta potencia, lo de más alta corriente, en donde tienen los tres tipos de encapsulado, tipo pack o tipo disco de hockey. Disco de hockey para corrientes altas, y en tipo pack, que cada fabricante diseña su propio pack. Entonces ahí van a encontrar estos dispositivos en ese tipo de encapsulado. Las especificaciones más importantes que tienen los dispositivos, que van a encontrar en su hoja de datos, son la tensión colector emisor máxima, que aquí sí tiene que ver con la manera en que nosotros generamos el proceso de apagado. Entonces, el valor máximo depende mucho de esto. Entonces tienen tensión colector emisor máxima, sub O, que significa con la base abierta. Ese es el peor de los casos de apagado, es decir, nadie se le va a ocurrir apagar la base de un transistor dejándolo suelto la base, permitiendo que quede, digamos, como se llamaría en corrida libre. No, nosotros tenemos que, porque esa tensión máxima que va a poder soportar es muy baja, ya vamos a ver después con las gráficas comparativas. Luego tenemos un caso de un transistor cuyo valor de tensión, el mismo transistor, puede soportar una tensión inversa máxima mayor simplemente porque la apagamos con una resistencia a masa, digamos. Si vamos a ver un poquito le voy a mostrar en la cámara. Le voy a mostrar lo siguiente. Si yo tengo un transistor, supongan, ¿verdad? Este es el transistor. Si no sé si se ve bien, no pude lograr que tenga buen foco la cámara. El valor de tensión inversa máxima en el proceso de apagado depende mucho cómo generemos el proceso de apagado del transistor. Para la saturación necesitamos introducirle una corriente de base al transistor.
con determinadas características que ya vamos a ver. Pero para el apagado necesitamos una corriente inversa, que la corriente sea una de bloqueo de manera tal de que el dispositivo pueda apagarse correctamente. No cualquier valor de corriente y ni siquiera cualquier valor de pendiente. La pendiente tiene mucho que ver también, la pendiente de decrecimiento del apagado. Es decir, lo ideal es que el proceso de bloqueo sea controlado, sea bastante chequeado y depende de cada transistor y cada fabricante define bien cómo es el proceso más efectivo para su dispositivo. Esa sería más o menos la idea. Ahí se está acoplando. Voy a ver si puedo apagar. Los voy a silenciar a todos. Después, cualquiera que quiera conectarse y hacer preguntas, activa el micrófono y luego lo desactiva. Entonces, nosotros podemos generar el apagado de un transistor, voy a dibujarlo más en el medio, simplemente con una llave abierta. Esa sería la tensión máxima que pueda soportar el transistor, que se llama tensión colector-emisor sub O. Hay otra manera de apagarlo. Si yo lo apago al transistor, pero con una resistencia más. Es decir, pongo la llave acá y una resistencia a más. Si lo apago con una resistencia a masa, disculpen, la llave la puse mal. Así sería. Si yo la apago con una resistencia a masa, abro el circuito y una resistencia a masa, entonces el transistor queda cortocircuitado o queda una circulación de corriente negativa debido a la resistencia. Entonces la máxima tensión que va a soportar el dispositivo es V colector emisor sub R. Y hay otra manera que yo utilice una tensión negativa. Que se llama B base emisor sub off. Si yo lo apago con una tensión negativa, sería así, negativo, positivo, negativo, entonces la máxima tensión que va a soportar es B colector emisor sub B corta. Entonces, la máxima tensión que va a soportar el dispositivo en la ruptura o en el bloqueo depende cómo lo apagamos. Y esta característica es muy importante, entonces el circuito de saturación y el circuito apagado influye mucho en las características máximas que va a poder ser utilizado el dispositivo. Así que por esa razón ustedes van a encontrar en la diapositiva estas dos tensiones. Y la última entonces sería B colector emisor sub B. La corriente de colector, no, es la máxima, que se llama IC, es la máxima posible. Este caso sería en continua. Y la ICM es la máxima con un pulso, con una determinada característica de ese pulso. Obviamente, dependerá del pulso la máxima que podrá soportar. Entonces, el ICM hay que también especificar cómo es ese tipo de pulso. Tensión emisor base máxima, corriente de base máxima y corriente de base máxima repetitiva también, dependiendo del pulso. Estos dos, IB e IBM, IB se refiere a la máxima continua y IBM a la máxima con tren de pulsos. Luego tienen la disipación de potencia, similar a la que vimos con diodos y con tiristores. Y potencia de disipación, resistencia térmica juntura carcasa y carcasa disipador. Aquí tiene el circuito para cómo sería el encendido del transistor, la saturación, el llevado al extremo de la casi saturación. Cuando el transistor se satura, nosotros podríamos decir, bien, si nosotros teníamos el valor máximo y el valor mínimo, entonces yo tengo tensión, colector emisor, corriente de colector, entonces podría decir, este es el valor máximo que sería el ICM, este es el valor máximo que sería, dependiendo, BCEO, BCER o BCEB, y este sería la curva, características
toda esta área sería la curva característica del transistor. No, lamentablemente no es así. Y el otro detalle es un transistor expuesto a una carga cualquiera. En este caso sería una carga con un inductor y una resistencia, sin un diodo de enclavamiento, que después vamos a ver otro caso. Diodo de enclavamiento sería un diodo puesto de esta manera, así. Ese sería un diodo clamp. No es este el caso. Cuando yo tengo una característica de ese tipo de cargas, entonces nosotros tenemos una característica de funcionamiento como la que está dibujado acá en la diapositiva. Es decir, está apagado, estaría acá. Cuando se satura, crece la corriente y no decrece la tensión. Luego decrece la tensión. Ese sería el proceso para este tipo de casos, digamos. Y cuando se está saturado y vamos al apagado, crece la tensión y luego que llegó a su valor máximo recién decrece la corriente. Este proceso es el peor de los casos. Entonces hay que tener en cuenta esta característica máxima en la cual va a estar sometido el dispositivo. Un ejemplo ideal sería una carga resistiva pura, que sería siguiendo la recta de carga. Este no va a ser el caso para la mayoría de las aplicaciones electrónicas de potencia. Por lo tanto, decir la máxima corriente y la máxima tensión no alcanzaría para ver si el dispositivo puede alcanzar estar dentro de la zona de conmutación segura. Vamos a ver un datasheet. Este es un transistor de Thomson. Tiene siempre los dispositivos de potencia un emisor para el control y un emisor para la etapa de potencia. Tienen este tipo de funcionamiento para evitar que en esta zona del emisor, cuando circula gran cantidad de corriente, por acá, esa gran cantidad de corriente no me genere sobre el borne de la base, esta conexión de la base, una caída de tensión inducida por esa gran corriente o por esa gran densidad de corriente. Entonces, si hay una gran densidad de corriente, la derivada de esa corriente me puede provocar una caída de tensión muy alta en los bornes de la conexión de la base. Entonces, dibujado matemáticamente sería, vamos a ver si lo puedo escribir, esta tensión que se puede generar, podría generar acá si no tuviera este cable extra, esa tensión que se genera ahí es tensión de la inductancia, llamémosle inductancia, a ese valor de inductancia parásito por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Este valor es chico, es grande, es poco. Bueno, en la diapositiva 0 van a encontrar, yo la recorté un poco el contenido, pero en la diapositiva 0 van a encontrar una simulación de este caso y van a ver que esa tensión que se genera acá como caída de tensión debido a la derivada de la corriente entre colector y emisor, puede llegar a ser grande. Grande en el sentido de 2 o 3 voltios. Y esos 2 o 3 voltios pueden afectar al circuito driver, porque el circuito driver tampoco está diseñado con una tensión alta. Las tensiones de alimentación del driver del transistor suelen estar entre los valores de 5 a 10 voltios, 12 voltios. Entonces 2 o 3 voltios de caída de tensión aquí debido a la derivada de la corriente de colector puede llegar a ser significativo e importante a tener en cuenta y puede afectar justamente al intento de saturarlo o al intento de apagarlo. Así que por esa razón, para evitar eso, es que los transistores de potencia tienen una conexión extra del control. Siempre el control tiene una conexión extra. Fíjense, un transistor que tiene, fíjense, una tensión colector-emisor sub B de 850 voltios, sub O es 450. O sea, vamos con 400 voltios menos simplemente por apagarlo con la base abierta o con la base con una tensión negativa.
el valor de la tensión negativa del apagado está escrito en el datasheet, está dicho cuál es. Suele ser de 3 a 5 voltios negativos. Ese es el valor típico, pero el valor concreto que le corresponde lo han hecho experimentalmente los fabricantes y lo especifican en las hojas de datos. El valor de la corriente máxima, 80 amperes, la corriente máxima repetitiva para un pico de corriente, para un pico de 10 milisegundos, bueno, 160 amperes, o sea, este sería un pico no repetitivo, pero para picos repetitivos también suele estar en la hoja de datos. Esta hoja de datos es bastante pobre. Luego tienen la tensión colector-emisor sub 0, de sustentación, bueno, lo habíamos visto ya. Y los tiempos retardo. Sobre los tiempos retardo vamos a explicar un poquito más adelante. La tensión colector-emisor de saturación. Bueno, depende de la corriente de colector. 0,35 cuando la corriente es 30 amperes y cuando la corriente de base es 3 amperes. Y puede llegar a 2 voltios o 0,5 a 2 si la corriente de colector es 60 amperes y la corriente de base es 12. O sea, y depende también de la temperatura, o sea, depende de las características. La tensión colector-emisor varía, no es fija. Si habíamos dicho que tenemos una corriente máxima que es IC o ICM y una tensión máxima que es B colector-emisor sub O, sub R o sub B, o algunas más que no mencioné, pero hay varias más, entonces, ¿cuál sería la máxima característica de un dispositivo? Sería este valor máximo y este valor máximo. Sin embargo, hay una restricción más. La restricción sería el límite de la potencia, que es esta, que es una recta. ¿Por qué es una recta? Porque en el eje de corriente de colector y de tensión colector-emisor, las dos escalas son logarítmicas. Entonces, en una escala doble logarítmica, la hipérbola de la potencia es una recta. Esa sería la explicación de por qué acá ven la curva de la potencia como una recta. Bien, entonces, si tuviéramos las máximas especificaciones, serían estas que están dibujadas aquí. Sin embargo, tienen más limitaciones. La limitación de la potencia, que es la curva 2, y una limitación extra, que es la curva 3. Esta limitación extra, que está dibujada acá, significa lo siguiente. Es propio de los dispositivos de portadores minoritarios. La idea es la siguiente. Si bien yo había comentado que el emisor tiene una estructura interlineada, interdigitada, y está interdigitado entre el emisor y la base, en el lado superior y del lado inferior está el sustrato, pero desde el punto de vista de la zona de la juntura entre el emisor, la base y la base y el colector, en esa zona, en todo el ancho de la pastilla, cuando empieza a circular corriente, debido a la característica del dispositivo, la distribución no es homogénea, ya sea la distribución de portadores y la distribución de esa corriente final instantánea en el largo de la pastilla. No es uniforme, para lo cual va a haber lugares, si ustedes hicieran un análisis de temperatura en la pastilla, verían ciertas zonas más calientes que otras. Esas zonas se llaman puntos calientes generados por la saturación del dispositivo. Esos puntos calientes limitan la máxima corriente y tensión simultánea, que si no fuera esa limitación sería una curva, la de la potencia, que sería esta a lo largo de acá, y la curva como seguimos con la máxima tensión. Es decir, esa región limitante la definen los fabricantes que no se puede utilizar, hay que evitarla, y esa región se llama ruptura secundaria. Es por la generación de puntos calientes. Además, hay otro detalle más. Los dispositivos de portadores minoritarios, este transistor en particular bipolar, los transistores bipolares,
tienen un coeficiente con la temperatura de resistencia negativa, para lo cual se genera en esos puntos calientes un embalamiento térmico, porque a medida que se levanta temperatura, la resistencia localizada en la zona es más baja, y a su vez ayuda a generar un embalamiento positivo, o una oscilación. Profe, o sea que aumenta, al bajar la resistencia aumenta la corriente y eso hace que aumente de nuevo la temperatura. Así es, indefinidamente se puede quemar. Si ustedes lo someten al transistor a la zona, a esta región, el dispositivo se degrada, no es que se rompe en el instante, se degrada y esa degradación es sistemática, va ocurriendo, hasta que el dispositivo se destruye. Si ustedes desarman la pastilla y ven, podrían observar la degradación que ocurre en el transistor, es una degradación muy visible, digamos, en la zona. El fabricante obviamente impide que ustedes trabajen en esa zona, por eso todos los transistores bipolares tienen la ruptura secundaria definida. Y depende esta ruptura secundaria de la utilización del ancho de pulso, por ejemplo, para continuo es una, para un ancho de pulso de 1 milisegundo es otra, para 50 microsegundos es otra, y para 1 microsegundo o menos, ya directamente ni está. Ni siquiera está la curva de la potencia. Si es un pulso único y de ancho de 1 microsegundo o menos, pueden utilizar todo el cuadrado, digamos, de todo el área completa. Pero ese ejemplo, digamos, solo se utilizaría para una protección de sobrecorriente o de sobrepotencia. No sería el caso de utilización típico. El caso de utilización típico sería en la zona de alrededor de 50 microsegundos. Esta sería el área típica, o de 1 milisegundo en última instancia. Sería el área típica de utilización. Así que este sería la curva que se llama curva FB-SOA, o sea, área segura de polarización directa. ¿Qué significa esto? Que es el área segura de utilización del transistor en la parte de salida cuando el transistor se está saturando. Ahora, ¿qué pasa cuando el transistor se está apagando? Bueno, el área es otra área, es distinta. Esa diapositiva la paso de largo y después vuelvo atrás. Esta es el área cuando el transistor se está apagando. Entonces, pero habíamos comentado entonces que la corriente colector y la tensión colector en el área anterior son escalas doble logarítmicas. Bueno, en esta curva las escalas son doble lineal. Entonces, cuidado con eso, porque entonces esta es la máxima corriente que puede ser sometido al dispositivo y es bastante acotada, digamos, la curva para, digamos, el proceso de apagado. En general, el apagado sería un proceso que lo voy a dibujar así. Se está apagando. Comienza aquí, en el saturado, y se está apagando. Esta sería la curva. Cuando se apaga, la tensión comienza su valor máximo y cuando alcanzó su valor máximo decrece hasta que se apaga. Para lo cual estamos pasando por fuera del área de polarización de apagado seguro, o fuera del RB-SOA. Lamentablemente, casi todos los transistores bipolares tienen esta curva muy limitativa, y en general, para la mayoría de las cargas que nosotros utilizamos en electrónica de potencia, vamos a estar fuera del área de protección, del área segura de conmutación, más que nada el área de apagado. Tal vez el área de encendido o el FB-SOA estemos dentro, pero para el apagado probablemente no. Entonces, la mayoría de los circuitos para hacer conmutar los transistores bipolares requieren de una red de ayuda al apagado, para que el apagado se efectúe en un proceso del área segura. ¿Cómo sería esto? Llevar esta curva a una curva de por acá, bastante parecida a la recta de carga. El resto de la potencia, digamos, se va a disipar por un camino fuera del transistor. Esa sería la idea. Entonces, nosotros para el circuito apagado vamos a tener que irremediablemente diseñar en el transistor bipolar una red de ayuda al proceso de apagado.
volviendo a la diapositiva anterior, entonces tenemos un transistor, aquí está el circuito de polarización. Bien, dependiendo de cómo sea el proceso o el circuito de apagado de la compuerta, si es abierto, ese sería el comportamiento de apagado. Si es con una resistencia, este sería la máxima permitida. Si es con un cortocircuito, que esta no la mencioné, sería un poquito más que puede permitir. Si es con una tensión negativa, es bastante más. Y este es un circuito final, que es cuando el transistor está configurado en base común, en lugar de configurado en emisor común. La mayoría de los circuitos que nosotros vamos a utilizar están configurados en emisor común, pero en base común podría soportar mayor tensión todavía. Este sería un circuito genérico. ¿Por qué entonces lo Sí. usamos en emisor común, profe? Porque es muy complicado hacer circuitos de base común. Obviamente en los 80 el transistor de bipolar típicamente estaba diseñado para, o configurado en un circuito de base común. Pero, a ver, para configurarlo en base común no es tan sencillo. Yo voy a llevarme a la cámara para mostrarle cómo sería. A ver, si ustedes quieren ¿Por configurarlo en las base... ecuaciones de entrada y salida? No, por el circuito, por la realización del circuito. Si yo lo configuro en base común, yo acá, digamos, la base, ¿qué es lo que haría? Bueno, el colector lo conecto en la alimentación, la base la conecto con una tensión fija y le dejo una polarización fija, ¿verdad? Y yo lo corto por acá abajo, lo conecto y lo apago por acá abajo. ¿Cómo hago este circuito para encender y apagar por el lado digamos, del emisor? Para switcharlo por el emisor. Necesito un circuito extra de switcheo, de configuración, de corte por emisor. Entonces, ese tipo de circuito y esa configuración, vamos a ver un ejemplo, más adelante cuando veamos configuraciones de circuito. Este tipo de configuraciones es más complejo de utilizar en la práctica. Las configuraciones de base común no son tan sencillas porque yo lo estoy switchando por el lado de potencia, no lo estoy switchando por el lado de control, porque la base está fija, digamos, no está haciendo el circuito de control. Si yo lo controlo por el lado de potencia, tengo que hacer un circuito tan potente como la potencia que quiero controlar. Bueno, voy a mostrar un ejemplo cuando avancemos un poco con otro circuito, ¿de acuerdo? Pero esa sería una explicación de por qué no lo estamos utilizando actualmente en la configuración base común. Pero la configuración base común es, digamos, la más efectiva para diseñar, para conectar un transistor bipolar. Bueno, la otra razón, que no les comenté, por las cuales no se está utilizando ya más, es porque el transistor bipolar en sí no se utiliza poco en electrónica de potencia, por la razón de que los dispositivos que vamos a ver en la clase que viene son los dispositivos que, digamos, han ido ganando en el mercado, en las aplicaciones. Son más sencillos de controlar en la base y tienen muchas ventajas que la vamos a ir viendo, digamos. Tiene muchas ventajas, las cuales ha hecho que prácticamente el bipolar quede acorralado en aplicaciones de baja potencia. O sea, se están utilizando, pero en baja potencia. Ahí tiene una configuración, lo mismo que la anterior que había mostrado, nada más que ahora tiene un diodo clamp, un diodo de enclavamiento, y acá estaría la inductancia, digamos, la carga resistiva inductiva. Un BJT en configuración en el switcheo de encendido llevaría un proceso como este, es decir, la corriente de base y llega a un valor fijo, y la corriente siendo continua en la base, continua por acá, durante todo el tiempo que quiero que el transistor esté encendido. Tiene que haber una circulación de corriente. Imagínense, la ganancia del transistor es muy baja. Supongan que fuera 10. Entonces, para manejar un transistor de 100 amperes, tengo que introducir en la base una corriente constante de 10 amperes durante todo el proceso que quiera que esté encendido. Bien, una vez ocurrido eso, va a haber una circulación de corriente en el colector.
con un retardo. Ese retardo se llama T-delay on, o TD on. El TD on es el tiempo que tarda el circuito en llegar, en alcanzar a un determinado valor la corriente de colector. En este caso, una descripción un poco más sintética, yo lo voy a explicar como está en los manuales, porque este es el libro de Ned Mohan y el libro de Mohan es muy detallista, pero en los manuales los fabricantes han redefinido esta característica. Por ejemplo, definen el TD-ON desde el 10% de crecimiento de la corriente de base hasta el 10% de la corriente de colector. Un porcentaje, digamos. Ese sería el TD-ON. Luego, la corriente de colector va a tener un crecimiento de la corriente hasta alcanzar a su valor máximo. Pero el valor de la tensión sigue siendo máxima, nunca bajó. Entonces, ese crecimiento de la corriente en este tipo de carga, obviamente, en este tipo de carga, en una carga resistiva pura no va a ser así la característica. Tanto la corriente de colector como la tensión van a sufrir una característica que es la recta de carga. O sea, una crece y la otra decrece de una manera lineal. Pero en una carga altamente inductiva no ocurre eso. Ocurre lo que está mostrándose acá, que es el peor de los casos, y es el caso típico de una carga de electrónica de potencia. Este crecimiento de la corriente, este tiempo de crecimiento, se llama justamente eso, tiempo de crecimiento. En inglés, T-rise. Una vez alcanzado este valor, la tensión colector-emisor decrece. Y decrece en dos fases. En una fase con gran rampa, hasta que este proceso, que se llama TFB1, durante este proceso, se evacuaron las cargas en la zona colector base. Una vez que se evacuaron todas las cargas, quedaría solamente el proceso final de la base en sí, y ese es un proceso más lento. Entonces, este final sería el tiempo de caída, o en inglés T-fall, que acá está dividido en dos partes, pero en la mayoría de los manuales está como uno solo, porque este instante de tiempo tampoco es tan grande, digamos. Esto es cuando la corriente tiene una pendiente, digamos, definida. ¿Cómo sería el proceso de cargas o la distribución de las cargas durante la juntura? La juntura del emisor N+, de la base P, del colector N- y del colector N+. Si lo dibujan en el tiempo, empezarían en tiempo 0 acá, a medida que va creciendo el tiempo, van a ver cómo se va generando, en el caso de la base y el colector, el proceso de llenado de cargas en la zona drift, en la región drift, hasta que prácticamente toda la región drift pasa a ser casi un cortocircuito. Si seguimos sobresaturándolo, entonces esto se agranda un poco más, alcanzando hacia el colector y agrandándose, digamos, lo que sería el ancho efectivo de la base, porque la base en realidad pasa a ser todo este largo, incluido la región drift. Ahí lo voy a mostrar en una diapositiva posterior. Pero básicamente este es el proceso de cargas a lo largo del tiempo en toda la estructura de la juntura del transistor. Bueno, eso está explicado ahí. Si lo queremos apagar, tenemos dos maneras de apagarlo. Con un apagado, con una pendiente de corriente controlada, una pendiente de corriente definida, esto lo define generalmente el fabricante, cómo sería más o menos la pendiente. Hay pendientes que son más buenas y pendientes que son más terribles, digamos. Voy a mostrar dos ejemplos. El ejemplo, digamos, que el fabricante recomienda, y el ejemplo, digamos, cuando exageramos en la pendiente negativa, digamos. Bueno, en este caso se va a generar un proceso. Nosotros apagamos el transistor. Va a haber una corriente negativa. Apagar el transistor, habíamos comentado que es un proceso que depende. Yo lo puedo apagar con base abierta, ese sería un apagado malo, digamos, no recomendado, porque la tensión máxima que puede soportar el transistor es B colector emisor sub O. No solo por eso, sino porque el proceso es muy lento. Es mucho más lento que lo que está especificado en las hojas de datos,
puede llegar a ser 10 o más veces más lento, para los cuales mi transistor deja de tener una aplicación en alta velocidad de conmutación. Entonces, esta pendiente es muy importante, muy, digamos, recomendada por los manuales, cuál sería un valor típico, pero una vez que generamos el proceso de apagado con corriente negativa controlada, hacemos nosotros que circule a propósito una corriente negativa, ya sea poniendo una resistencia a masa entre la base y el emisor, o con una tensión negativa, pero no una tensión descontrolada a la corriente, sino con una pendiente controlada. Bien, una vez producido ese proceso de apagado, lleva un tiempo T-store o tiempo de almacenamiento hasta que efectivamente la corriente de colector empieza a decrecer. En el libro de Mohan, T-store está definido acá y en los manuales está definido acá. O sea, es desde el tiempo que se comienza el proceso de apagado hasta el tiempo que efectivamente empezamos a ver el proceso de apagado en el colector. Este tiempo extra, digamos que está aquí, es un tiempo en los cuales la tensión empieza a levantarse. Esto depende de la carga, obviamente. Así que dependerá mucho del circuito que estemos utilizando para ver cómo va a ser este proceso de cómo la corriente decrece y cómo la tensión crece. Pero este primer instante de tiempo es el instante de tiempo hasta que se evacúan completamente de nuevo las cargas de la zona colector base. Y este final es el proceso ya final de apagado, pero este inicial, TRB1, digamos, sería el proceso colector base, y este proceso emisor base. Esa sería más o menos la idea general. Obviamente, esta definición es más fina que la que suele estar en los manuales, pero los manuales redefinen el tiempo de almacenamiento mucho más, peor de los casos, digamos, que este. Esta diapositiva muestra la redistribución de las cargas cuando la corriente es controlada en el largo del tiempo, comenzando por acá, arriba, y bajando, evacuando la zona drift, la región drift, y luego solamente quedando el proceso emisor base. Solamente el proceso final emisor base, pero las cargas del colector se evacuaron completamente, tanto en el colector en sí como en la región drift. Acá hay otro ejemplo de un apagado, pero con una pendiente brusca. Cuando la pendiente es muy brusca, lo que se logra es que el tiempo final de apagado se alarga sustancialmente. Este tiempo se llama T-subtail o tiempo de cola y suele ser de un valor muy grande. Por esa razón, no se puede apagar el transistor con una pendiente descontrolada, digamos. Siempre tenemos que tener en cuenta las recomendaciones del fabricante en sus valores de pendiente permitido, digamos. Y si no, hacer un ensayo de laboratorio y verificar qué valor de pendiente es el óptimo para el transistor si ese valor no está definido. Pero este detalle siempre hay que tenerlo en cuenta, porque la pendiente de decrecimiento de la corriente influye sobre el tiempo de cola. Últimamente hay transistores que ese valor es bastante más bajo que lo que era décadas atrás, digamos, pero depende mucho del transistor, obviamente. La explicación sería que cuando lo apagamos de una manera descontrolada, tarda, digamos, no alcanza a evacuarse las cargas en la zona drift. Digamos, este es el proceso de apagado, pero no se evacúa bien en la zona drift y queda mucho más tiempo prolongado y ya es más complicado que se evacúen las zonas de la región drift las cargas, digamos. Así que la evacuación de las cargas aquí demora mucho más tiempo. Es por esa razón que, digamos, demora mucho más el apagado y se genera ese tiempo de cola.
Una pregunta, profe. Sí, Ese tiempo, ¿cómo se maneja, digamos, con el driver? ¿Y de qué manera en el driver? bien. Si yo hago hago un circuito de driver, digamos, con un apagado con tensión negativa, entonces utilizaría una tensión negativa con el valor que el fabricante me especifique, por ejemplo, menos 3 voltios, y aquí se pone un ferrite para definir ese valor de la pendiente. Y con un ferrite o con una inductancia en la zona del cableado de apagado, generamos la pendiente. Y de esa manera le agregamos un ferrite 2, 3, dependiendo, y vamos viendo, lo hacemos con mutar, obviamente esto es una llave para generar el proceso de apagado. De esa manera nosotros vamos generando entonces la conmutación de la base y con distintas pendientes y viendo cómo se genera el proceso del tiempo de cola. Y vemos qué valor de inductancia me genera el mínimo valor de tiempo de cola. Digamos, en la práctica, digamos, no es... Si no, tengo que ir al manual y el manual me especifica y yo tengo que hacer esa pendiente en base a los requerimientos del manual. Esa sería la otra. Pero en forma práctica es directamente ir manejando distintos valores de pendiente con un ferrite puesto sobre la base, digamos. Listo, ¿Está bien? gracias. Bueno. Gracias. ¿Cómo es el proceso de saturación del transistor? Bueno, la caída de tensión de saturación del transistor va creciendo sustancialmente cuando aumenta la corriente de colector. Primero, esta región, la región drift, que está aquí, al principio casi es un cortocircuito. ¿Por qué? Porque hay una gran concentración de portadores minoritarios hacia la región drift proveniente de la base y proveniente del colector. Entonces hacen que los portadores P y N que están llegando a la zona vaciada, digamos, pase a ser grande y se genera casi un cortocircuito. Pero cuando la corriente de colector empieza a ser sustancialmente grande, ese valor de caída de tensión que se llama BD, de la tensión de la zona drift, pasa a ser importante y pasa a ser grande. Entonces la tensión empieza a crecer debido a la gran caída de tensión que se empieza a aparecer en la zona drift. Por esa razón, los fabricantes limitan su valor de corriente máxima a un valor permitido por la caída de tensión máxima, que no se dispare, porque si no después no puede soportar la potencia, digamos, de conducción. Pasa a ser un valor muy grande. Entonces, ¿cómo sería el transistor en conmutación? Si introducimos una corriente durante todo el proceso que quiera estar encendido, le llamamos IB1. Y cuando lo queramos apagar, le hacemos circular una corriente. Acá te he dibujado un valor chico, pero es un valor bastante más grande. Está recortado, diríamos. Esto sería así. Entonces, está recortado. Este valor de corriente, la corriente negativa, no es que yo hago una fuente de corriente negativa. Yo pongo una resistencia o pongo una fuente de tensión. Lo único que limito es la pendiente. O sea, acá está dibujada pendiente infinita, pero no, tiene una pendiente finita. El valor de la corriente y su llegada a cero de la corriente depende del proceso de vaciado en la zona de la juntura, de la base. O sea, es un proceso propio de evacuación de las cargas. Vamos entonces a la saturación. En el proceso de saturación, entonces vamos a definir TD como T-delay, el tiempo desde que la corriente de base se produce hasta que la corriente de colector
alcanza el 10%. Luego, desde el 10 al 90% de crecimiento de la corriente de colector, le llamamos tiempo de crecimiento o en inglés step rise. Una vez generado el proceso de apagado por el mando de la base, a partir de ese instante de tiempo hasta que se produce el 10% de decrecimiento de la corriente colector es el tiempo de almacenamiento. En el libro de Mohan es un poco más corto que este valor. Luego del 10% de crecimiento hasta el 90% final o los 10 últimos porcentuales, digamos, de decrecimiento de la corriente colector es el tiempo de caída o T-fall. Y este tiempo extra, que se llama T-tail o tiempo de cola, se genera básicamente, siempre está, pero puede ser despreciable o no apreciable, o puede ser un valor bastante importante, dependiendo de la derivada de crecimiento de la corriente. Entonces, este valor de derivada de apagado, de base, puede definir que este tiempo de cola sea chico o sea grande. Los fabricantes definen estos valores. Había transistores un poco de los 80, cuyo tiempo de cola era importante. Actualmente ya los tiempos han sido bajados sustancialmente. Acá hay un ejemplo en esta diapositiva, cómo sería también con un driver de apagado digamos, con tensión negativa y un driver de saturación en la base. Ahí se generaría, digamos, la conmutación. Y aquí también hay otras redefiniciones. Las definiciones que mostré son las mismas. Por ejemplo, había comentado que el tiempo de almacenamiento se define. Bueno, acá lo define el instante final digamos, cuando alcanza cero la corriente de base, hasta que la corriente de colector llega a su 90% de decrecimiento. Ese es el tiempo de almacenamiento. Luego, el tiempo de T-fall es del 90 al 10%. Ese sería el T-fall. El tiempo de cola, digamos, sería desde el 10 al 0,2%. Este tiempo que está acá, que no está dibujado acá, es el T subtile. Desde el 10 al 2. Luego tienen un tiempo que en este manual está y en la mayoría no está, que es el tiempo de cruce. Este tiempo se define como, en el apagado, el 10% de crecimiento de la tensión al 10% de decrecimiento de la corriente. Esto depende entonces directamente del tipo de carga. Si la carga no es esta y es otra, bueno, la pendiente de esta pendiente, tanto de crecimiento de la tensión como de decrecimiento de la corriente, varían. Entonces, el fabricante lo define, pero tiene que definir el circuito con todos sus valores. Ese es el tema. Entonces, en general no es muy representativo el tiempo de cruce. Por eso en la mayoría de los libros no lo van a encontrar. Sí, el tiempo, digamos, T-delay, T-store, T-fall, T-subtail y T-rise. Esos siempre están. Desde el punto de vista de potencia, podemos definir lo siguiente. Va a haber una potencia de encendido. Si yo dibujo en una escala de tiempo y por acá dibujo potencia, voy a obtener lo siguiente. Una potencia para el encendido. Luego, esto sería una línea recta. Lo voy a dibujar mejor. Una potencia encendido.
Luego, durante todo el tiempo que esté en conducción, sería una potencia de conducción, durante el tiempo t ohm. Este es para el proceso de encendido. Esto es cuando ya está encendido, o sea, potencia le vamos a llamar de conducción. Y este, potencia de encendido. Y luego tenemos una potencia de apagado. La potencia de apagado tiene un valor muy grande y luego decrece, a 0 decrece, porque en el apagado se alcanza justo 0. Entonces este es P-off. Esta sería la energía requerida durante todo el proceso, tanto de encendido, de conducción y de apagado. Para el cálculo de disipador necesitamos esto. Necesitamos analizar cuando está encendido, cuando está en conducción y cuando está apagado. En el apagado es bastante grande porque el proceso pasa por el RB-SOA y pasa por un proceso de... este tiempo es muy grande y por lo tanto la potencia es bastante más grande. La potencia de conducción depende básicamente de la caída de tensión colector-emisor y del valor de la corriente que estemos viendo, digamos. En general, lo que vamos a definir es lo siguiente. Tanto para P-on como para P-off, los cálculos son bastante similares en lo que respecta al cálculo en sí. La potencia de conducción es simplemente la corriente por la caída de tensión directa. Así que, bueno, disculpe. Entonces, en realidad la potencia la podríamos definir como un peor de los casos. El peor de los casos sería el que está dibujado acá arriba. Es decir, cuando está encendiéndose, la corriente crece y cuando llegó a su valor final, recién la tensión decrece a su valor de saturación. Entonces, esta energía de conducción ocurre durante todo el tiempo t ohm, o el tiempo de conducción, de saturación, el proceso de saturación. Y ese es el área de un triángulo, o sea, la corriente máxima, la tensión máxima, dividido 2 por t ohm. Es el área de un triángulo. Si ocurriera como si fuera una recta de carga, en la misma proporción que crece la corriente, decrece la tensión. Y eso me da otra área, que es un área mucho más benévola, digamos, que en lugar de ser sobre 2, es sobre 6. Este caso, directamente, no lo vamos a considerar para electrónica de potencia. ¿Puede darse? Sí. Pero es cuando la carga es resistiva pura. Y nosotros en general no tenemos caso de carga resistiva pura. La carga siempre es dinámica, es impredecible la carga. Y como es impredecible, siempre vamos a imaginarnos el peor de los casos, que sería el de arriba. Luego tenemos un último ejemplo, si pasa por el mejor de los casos, es decir, que la tensión decrece antes que la corriente crezca. Entonces eso me da ya una potencia muy, muy baja, y este caso es para conmutaciones resonantes, que se lo vamos a ver cuando veamos un tipo de fuente conmutada, vamos a ver un ejemplo de esto. Pero la mayoría de las aplicaciones de electrónica de potencia, en este caso, no se recomienda porque, a menos que sean circuitos digamos, del tipo resonante. Si no, no se recomienda utilizarlo porque estarían siendo muy... analizando no el peor de los casos, sino el mejor de los casos. Y ahí a lo mejor no necesitan disipador, y en muchas aplicaciones tal vez sí lo necesitan, porque la carga tiene otra característica. Con eso me va a dar entonces una energía que sería la potencia de conducción, la potencia de encendido y la potencia de apagado. Dividido el periodo, me da la energía total, digamos. Con esa energía total, la divido por el tiempo, por el periodo, me da potencia total, con la resistencia térmica juntura carcasa, con la temperatura de la carcasa medida, puedo obtener una temperatura de juntura actual, que sería promedio si la potencia es promedio, y sería instantánea si la potencia que estoy poniendo es instantánea, porque por ahí yo puedo definir algunos casos en donde, borré la diapositiva, pero yo le mostraba
que la potencia de apagado tiene picos muy altos. Bueno, ese valor máximo de pico tengo que tener en cuenta porque la temperatura instantánea de la juntura no va a ser igual que la promedio, va a ser mucho más alta y no tiene que alcanzar los 150 grados o el valor máximo permitido. Que ese valor máximo permitido es el instantáneo. Por último, los transistores pueden ser de dos tipos. Pueden ser transistores, los bipolares, ¿no? Que alcancen sus especificaciones máximas o que requieran circuitos extras de ayuda, digamos. Cuando la corriente es muy grande, tal vez necesite acoplar varios transistores puestos en paralelo. Estos transistores se conectan de la siguiente manera. Un transistor, si lo necesito conectar con varios porque no alcancé la corriente máxima, supongan necesito 3. La idea sería la siguiente. Conecto las bases, las 3, en cortocircuito, conecto los colectores, los 3 en cortocircuito, pero los emisores no. Los emisores los paso o ya sea por una pista larga o por una resistencia de valor muy pequeño. Ese valor suele estar en los miliohms. Y esa es la manera de conectar. ¿Por qué razón se hace esto? Porque hay que ecualizar los transistores y la caída de tensión emisor-base no es exactamente igual en todos. Y la tensión colector-emisor de saturación tampoco. Entonces, la única manera de que se ecualicen los transistores es poniendo una resistencia para impedir que las diferencias que hay entre los transistores sean afectados entre sí, digamos. Esta resistencia obviamente son valores muy bajos, suelen estar entre el miliohm, digamos. Muchas veces simplemente es un pedacito de pista, nada más. Un pedacito más de pista un poquito más larga y ya con eso está. Si la resistencia es una resistencia de alambre, porque como acá circula mucha corriente por el colector de cada uno de los transistores, entonces la resistencia es de mucha potencia. Al ser de mucha potencia suelen ser de alambre. Entonces la inductancia de esa resistencia tiene que ser compensadas entre sí. Entonces en muchas ocasiones se pone la resistencia de alambre una al lado de la otra, digamos, juntas y conectadas al revés, de manera tal de que el efecto inductivo, digamos, sea compensado entre sí. Esto es raro actualmente porque es difícil que un transistor no cumpla las especificaciones, porque actualmente no va a haber necesidad de poner transistores en paralelo, pero puede darse. ¿Cómo es el comportamiento de los transistores bipolares? Bueno, en lo que respecta a al beta, depende de la corriente de colector, yo les había comentado. Pero un transistor de alta tensión cae mucho más rápido el beta que un transistor de baja tensión. Entonces, no se recomienda, si ustedes van a necesitar tener una aplicación de 100 voltios, poner un transistor de 1000 voltios. Más vale hagan un margen de seguridad, podrían alcanzar al doble, pero nunca 10 veces más, porque el transistor es mucho más pobre, digamos, si es de alta tensión. Más pobre, acá está dibujado solamente, digamos, beta, pero también velocidades de conmutación. La velocidad de conmutación también se ven empeorada cuando el transistor es de alta tensión. Es mucho más lento el transistor. ¿Por qué se imagina usted que este proceso puede darse que es más lento? ¿A qué se debe? ¿A qué se podría llegar a deber? Porque el ancho de la zona de portadores minoritarios es a n menos. Exactamente. La zona drift, esa zona es mucho más ancha y eso hace que el transistor sea más imperfecto. Correcto. Vamos a mencionar cómo es el transistor en conmutación. Supongan que tengo un transistor
Supongan que tengo un transistor conectado en una configuración cualquiera. Tiene este transistor, tengo una carga. Esa carga me define, supongan, 100 amperes. Como yo tengo una carga de 100 amperes, entonces necesito hacer un circuito driver que circule si el beta de saturación, supongan que es 10, entonces necesitaría una corriente de base de 10 amperes. Bien, hasta ahí vamos. No, disculpen que no se vea muy bien. Acá es 10 y acá es 100. Entonces, ¿qué pasa si de repente la carga, como es dinámica, baja a 10 amperes? Tengo 10 amperes por acá y 10 amperes por acá. El beta se va a forzar a valores mucho más bajos, a 1. Entonces, eso implica que yo no puedo hacer un circuito de excitación de la base fijo. Tendría que ser un circuito que siga la dinámica de la carga, porque el transistor en realidad va a ser así. Es una llave que está cerrada o una llave que está abierta. La corriente que va a circular por el lado del colector no depende del transistor, depende de la carga. Y la carga es impredecible, es dinámica, puede ser cualquier cosa. Entonces, tenemos que hacer un circuito de excitación de la base que tenga o que siga la dinámica del colector. Entonces vamos a analizar algunos casos, digamos, o regímenes de funcionamiento. Régimen lineal, un régimen que no esté saturado, digamos, dentro de cualquier aplicación lineal. Bueno, la han visto en electrónica general y la curva sigue esta característica, y la corriente de colector depende de la corriente de base. Y la corriente de base define directamente cuánto va a ser la corriente de colector. O sea, yo estoy controlando y manejando ese valor desde la base. Ese sería para una aplicación lineal. Pero ¿qué pasa cuando el transistor esté en saturación? Cuando el transistor esté en saturación, vamos a mostrar acá algunos ejemplos. Si estamos en una zona activa, digamos, se llena bien o se almacenan todas las cargas en la zona de la base, sin sobrepasar la región drift. Cuando estamos en sobresaturación, o en saturación, disculpen, cuando estamos en casi saturación, sobrepasa la zona drift, pero no la llena completamente. Entonces el ancho de la base es mucho mayor porque estoy sobrepasando la zona drift. Toda esta zona es el ancho real de la base. ¿Qué pasa si lo saturo mucho más, llegando a este punto? El ancho de la base completa va a ser el ancho real que tenga más todo el ancho drift que se agregó. Al tener mayor ancho de la base, el dispositivo es mucho más lento. Y tengo que evacuar las cargas que se fueron para la otra zona, no solo las de la base, sino las de la otra zona, la de la zona drift. Eso implica mucho más tiempo para el proceso de evacuación de esas cargas que están almacenadas en exceso. Y si estamos sobresaturando más, se agrega unas cargas más que ya estoy sobrepasando la zona drift ya para valores muy grandes, digamos. O sea, lo puedo desbordar a toda la zona base drift. Volviendo para atrás, entonces, se define como relación o factor de sobresaturación el valor de corriente de base actual sobre el valor de corriente de saturación ideal. Si vamos a la curva que había mostrado antes yo, esta, entonces sería
la cuestión sería así. Si mi beta era 10 y ahora la corriente que antes era 100 y ahora pasó a ser 10, la corriente actual es 10 y la corriente requerida para 10 no es 10, sino es 1. Entonces, esa es la relación de sobresaturación que vamos a observar aquí. Entonces, la corriente de base actual sobre la corriente que le correspondería para el beta de 10, en este ejemplo, por ejemplo, de 10. Y ese es el factor de sobresaturación que estaríamos teniendo. Dicho de otra manera, el beta se va a forzar, que el beta típico, por ejemplo, si el beta era un valor como 10, se va a ver a un beta forzado, cuyo valor siempre es mucho menor. Entonces, diciéndolo de otra manera, la variable de ajuste que tiene el transistor cuando lo estoy sobresaturando es que va a bajar el beta, forzándose a valores muy bajos. Eso es lo que va a pasar. Visto desde el punto de vista de la carga, es que va a haber un exceso de cargas en la zona de la juntura base drift, sobresaturando la zona drift hasta valores que después es muy complicado de evacuar. Esta parte de sobresaturación lleva mucho tiempo evacuarlo y la base virtual, la base efectiva, final, digamos, pasa a ser mucho más grande. Visto de otra manera, podríamos decir lo siguiente. Tensión colector emisor, dibujado en este eje, de los X, versus distribución de carga en la zona base drift. 1,2, supongamos, es un valor típico de casi saturación, llegando hasta 0,9. Estos valores son los valores típicos de casi saturación. Cuando estamos excediendo las cargas en la zona, o sea, agregamos mucho más corriente de base que la que se requería, eso va a implicar agrandar la base efectiva completa, excediendo las cargas en la zona drift, y que la carga pasa a ser muy grande y la tensión que voy a leer en el colector emisor va a decrecer sustancialmente. Y en una proporción, digamos, casi exponencial. Esa sería la relación, digamos, de incremento de la carga cuando lo estoy sobresaturando y de crecimiento de la tensión. Entonces yo puedo observar el decrecimiento, por ejemplo, de la tensión como factor de sobresaturación. Entonces si yo pudiera medir esta tensión, cómo va bajando, podría inferir cómo va creciendo la carga y cómo se va sobresaturando. Esa sería una manera de solucionar, digamos, el problema de hacer un circuito driver, digamos. ¿Y cómo lo haría? Bueno, hay una manera. La manera sería la siguiente. Si yo tengo un transistor, bueno, supongan que yo al transistor le pongo un diodo previo acá, luego un transistor para saturar, para hacer el circuito de saturación, por acá hago el circuito de saturación. Por ahí hago el circuito de saturación. Y luego de este lado le pongo un diodo para leer esta caída de tensión. ¿Cómo lo leería? De la siguiente manera. La tensión emisor base más la tensión de este diodo que he puesto acá, vamos a llamarle diodo D1, menos la tensión de diodo D2 sería igual a esta tensión que está acá. Entonces, supónganse
que todo sea 0,7. 0,7 más 0,7, 1,4, menos 0,7 es 0,7. Cuando esta tensión colector-emisor sea menor que 0,7, el diodo D2 conduce. Entonces el exceso de corriente que antes se dirigía por el diodo D1, ahora se va a derivar por el diodo D sub 2. Y va a terminar yendo para el lado de salida, es decir, para el colector. Entonces, lo que está haciendo el diodo D1 y el diodo D2 es leer la caída de tensión que ocurre entre colector y emisor, y cuando sea menor que algún valor, ese valor se puede definir, por ejemplo, con varios diodos. Yo pongo varios diodos Schottky, cuyo valor de caída de tensión directa no es 0,7, sino un valor mucho más bajo. Entonces yo puedo definir bien cuál es el valor que yo quisiera tener aquí como sería enclavamiento. En realidad lo que está haciendo el circuito es lo siguiente: lectura de la caída de tensión directa de colector-emisor, y cuando alcanza el umbral de esas tensiones, esta más esta menos esta, cuando alcanza ese umbral, el exceso de corriente va a circular por D2 y por el colector, y no por la base. Entonces, por la base va a circular la corriente que en realidad le correspondía para esa corriente colector en particular. ¿Cuándo se observa esto? Cuando la corriente de colector es su valor máximo, no, cuando el valor baja, decrece mucho, en base al diseño. Si yo diseño para 100 amperes de corriente de colector, cuando yo hago un driver de 10 amperes, cuando por acá circule 10 amperes, por acá debieran circular 9 y 1 por este lado. ¿Cómo lo diseño esto? Lo diseño con estos diodos, definiendo la caída de tensión de conducción emisor-base y la cantidad de diodos que ponga de este lado. El requerimiento de esto es solamente definir la caída de tensión de estos diodos, particularmente de los diodos D1. Según cómo define los diodos D1, voy a poder definir aquí directamente el enclavamiento que se requiere. ¿Preguntas? Bueno. Este fue el circuito básico, que se llama enclavador Baker. Baker es porque el que lo diseñó tenía apellido Baker. Este es el básico, pero tiene el defecto que la corriente no puede ser negativa. No puede circular para allá para apagarlo. Entonces se apagaría como B colector emisor sub off, su open, la O de open. Entonces no sería un circuito, digamos, recomendado. Pero este circuito sí, que está acá, sí. Entonces este circuito es un circuito que se puede utilizar para estos casos. Y la cantidad de diodo que se ponga acá es la cantidad de diodo que haría falta para definir esa caída de tensión. También tienen otro ejemplo, que sería el que yo dibujé en la diapositiva anterior, era este ejemplo. Un circuito para encendido, un circuito para apagado, la corriente típica que va a entrar para el encendido, y el exceso de corriente circularía por acá. Cuando la línea de diodos D2, acá se dibuja uno solo, pero son varios. Esta tensión más esta menos esta me dé la tensión que está acá. Cuando esta tensión es más baja que esa relación de tensiones, entonces va a circular la corriente en exceso. Y entonces, cada vez que esta corriente me lo ponga en el proceso de saturación por la relación de beta, del beta, digamos, entonces esta tensión va a bajar por valores más bajos que la definida por sobresaturación o saturación. Y de esa manera, dinámicamente,
con este bloque de diodos, puedo ir ajustando el valor de la corriente de la base. Estos circuitos, son varios circuitos que se pueden utilizar, pero el dibujado con la letra E es el que típicamente se utiliza en la práctica, digamos. La única diferencia es que no es un solo diodo de 2, sino son varios. O sea, acá voy a dibujar 2 en lugar de 1. Estos diodos son diodos tipo Schottky, y este diodo de 1 es ultra rápido. ¿Por qué? No puede ser Schottky, porque los diodos Schottky tienen el problema que no soportan altas tensiones. Y estos circuitos, cuando el transistor esté abierto, acá va a haber de este lado una tensión baja, pero de este lado va a haber la alta tensión del circuito abierto. Entonces este diodo no se debería destruir. Por eso los diodos que se ponen como D1 son ultra rápidos. Y el diodo Schottky es Schottky porque la caída de tensión directa es baja y puedo manejar bien el valor que quiero enclavar. Así que, por esa razón, en general, estos diodos D2 van a ser Schottky. Vamos a ver un ejemplo de un datasheet. Este ejemplo es un datasheet de un Darlington. El transistor Darlington tiene el objetivo de que se multiplican los beta 1 por beta 2, sería el beta del transistor, y de esa manera puedo lograr que la corriente introduciéndole al transistor driver sea más baja porque el beta es mucho más alto. O sea, puede ser un beta de 100 en lugar de un beta de 10. Y de esa manera la corriente requerida por el pin 2 sería mucho más baja. Pero estos circuitos sí o sí necesitan una conexión extra para extraer las corrientes de la base cuando lo quiero apagar. Es decir, en el proceso de apagado, el apagado básicamente implica sustracción de la corriente de la base del transistor principal. Si esta conexión no estaría, no tengo manera de hacer circular la corriente a través del transistor 2, la corriente del transistor 1. Así que los circuitos Darlington solamente son aplicables si tienen una conexión extra. Esta conexión que está acá. Bueno, ahí tiene, por ejemplo, colector emisor sub B 1000 y sub O 450. O sea, bastante parecido al transistor anterior que habíamos visto. Bueno, el beta 150, pueden observar que es un valor bastante alto porque es un Darlington justamente. Vamos a ver tiempos de almacenamiento, los tiempos de conmutación. Tiempo de almacenamiento, valores del microsegundo. Tiempo de caída, menos de un microsegundo. Tiempo de cruce, bueno, acá está el tiempo de cruce. Los otros tiempos no están porque son muy bajos comparado con estos. Son del orden de los nanosegundos, así que no, por eso no los ponen. Pero, a ver, ¿qué significaría un tiempo de almacenamiento de... Vamos a poner como ejemplo este valor. Si yo tengo un circuito de conmutación, supongan ustedes de 100 kHz. ¿Cuál es el periodo de 100 kHz? ¿Cuánto es el periodo? 10 microsegundos, creo. Bien. Si yo tengo 10 microsegundos, ¿verdad? De periodo. Y tengo 6 microsegundos en darse cuenta del transistor que están intentando apagarlo, porque TS es el tiempo desde que yo lo apago por la base hasta que efectivamente comienza el proceso de apagado en la corriente de colector. Entonces, 100 kHz, ¿puedo utilizar este transistor?
Efectivamente no. No, es muy lento para responder. Exactamente. Tal vez para 1 kHz sí. Ahí pueden darse cuenta que el tiempo de almacenamiento, si bien no influye en la potencia, digamos, porque ahí no hay un proceso de crecimiento, digamos, de decrecimiento de la corriente y o sea, una variación entre la corriente y la tensión. No pasa nada ni con la corriente ni con la tensión de colector. Simplemente la corriente de colector comienza el proceso de apagado. Recién empieza a decrecer. Entonces, y la tensión no cambia nada en ese instante. Entonces no van a ver una variación de la potencia, pero sí una limitación en la frecuencia de utilización. Así que el tiempo de almacenamiento es un valor muy importante a tener en cuenta y muy limitativo de la aplicación real de este transistor. Quiere decir que este transistor prácticamente digamos, una aplicación de 100 kHz, ni siquiera a lo mejor para 10 kHz lo podría utilizar, o para 1 kHz, pero indefectiblemente 100 kHz no. ¿Cuál sería la idea? La idea es que los tiempos que estamos hablando sean alrededor entre 50 y 100 veces más rápido que el periodo. O sea, Ese profe, sería- sería la suma de todos los tiempos de apagado, 50, 100 veces inferior al periodo. Los tiempos que influyen son el TS y el TFOL, nada más. El T-tile lo puedo eliminar, digamos, con el driver, con la pendiente de crecimiento de la corriente en el proceso apagado, yo puedo eliminar el tiempo de cola. Así que el tiempo de cola, sí, Disculpe, profe, por interrumpir. Se me cortó por un segundo. ¿Cuál es el tiempo que se puede eliminar? tiempo de cola, el T-tile. El tiempo de cola lo puedo eliminar completamente con la pendiente de decrecimiento del proceso de apagado de la base. Yo busco un valor de pendiente para el apagado que elimine el tiempo de cola. Así que eso lo puedo eliminar. Lo que no puedo cambiar prácticamente es el tiempo de almacenamiento y el tiempo de caída. El tiempo de almacenamiento que está mostrado en los datasheets es el tiempo de almacenamiento cuando el transistor está, digamos, no está sobresaturado, sino está en la casi saturación. O sea, es un tiempo muy bueno, digamos, porque los fabricantes hacen la medición con un buen circuito. Si ustedes hacen un circuito que lo lleva a la sobresaturación, el tiempo de almacenamiento varía sustancialmente. Y hay un driver, que ustedes van a hacer un circuito de driver de transistor bipolar, que justamente el driver del transistor sería lo siguiente. Es algo muy parecido al que dibujé acá. Lo voy a dibujar de nuevo. Sería un transistor para la saturación del transistor, eligiendo el valor de resistencia, van a elegir el valor de la corriente de base IB1. Con eso ponen sobre el device bajo prueba. Aquí estaría sometido a la carga. Entonces acá estaría con una corriente de saturación. Y otro transistor para el apagado. Obviamente lo ideal es poner acá un ferrite para definir cuál es la pendiente que estamos hablando y toda la historia. Así que este sería el on, este sería el off, con una tensión negativa, que va a variar entre 3 y 5 voltios negativos dependiendo del transistor. Luego, entonces, poner la red enclavadora. Ponen una serie de diodos aquí y una serie de diodos acá. Y aquí una llave. Entonces, ustedes diseñan el transistor para una corriente, luego la tensión que ustedes lo conectan, supongan que lo conectan con 20 voltios, lo diseñan para la corriente máxima, y lo único que hacen después es bajar la tensión a la mitad. De esa manera, ¿qué van a ver aquí? Que la corriente bajó a la mitad, pero la corriente de base no. Entonces van a ver que el transistor se sobresatura. Pero ¿qué pasa si le pongo la red enclavadora? Entonces, con esta llave cerrada o la llave abierta es con y sin enclavador Baker.
y van a ver los tiempos, dos tiempos que son los importantes. El tiempo de almacenamiento y el tiempo de caída. Cómo bajan estos dos tiempos con y sin enclavador. Esa sería la idea para observar el proceso de funcionamiento del enclavador Baker. Y además hacen el driver para saturar y para apagar el transistor. Para apagar es simplemente una tensión negativa, lo ideal sería con una pendiente definida por el fabricante y todo eso. Tampoco vamos a ser tan exagerados en eso, pero sí la idea de ver el efecto del enclavador Baker en un caso real, digamos, de ver si realmente lo están observando o no. Ahora, si no bajan esta tensión a la mitad, que pongan o no pongan enclavador Baker no tiene ninguna importancia, ni lo van a observar del proceso, porque la corriente que están entregando es la corriente ideal para la corriente de carga. El efecto va a aparecer cuando la corriente de carga decrece por valores más bajos y la corriente de base pasa a ser excesiva. Y se está forzando el beta a un valor forzado, digamos, de beta forzado. Ese sería más o menos el driver de base que ustedes tienen que hacer para el transistor bipolar. ¿Cuál es el valor de la corriente de base? Va a depender de la corriente colector y del beta de saturación que estén para esa corriente, porque recuerden que el beta de saturación es función de la corriente. Bueno, esa sería la idea del circuito que ustedes tendrían que hacer para hacer... ¿Qué pasó? Se me fue. Se me fue la diapositiva. Bueno, entonces volvemos a la diapositiva. Disculpen, a ver. Entonces, estos tiempos los pueden observar como tiempo del datasheet, pero los pueden empeorar ustedes si el driver no está bien diseñado. Aquí pueden ver el FB-SOA. El FB-SOA tiene la corriente máxima, la tensión máxima, la curva de la potencia, la ruptura secundaria. En este caso, por ejemplo, para pulsos para continua, tiene dos curvas, dos líneas, digamos, la ruptura secundaria, no es una sola. En este caso, a medida que disminuimos el ancho del pulso, sí es una sola. Obviamente, esta FB-SOA está mostrado para una temperatura de carcasa de 25 grados centígrados. Si la temperatura de carcasa es otra, es mayor, bueno, acá tiene la degradación, la curva de degradación, que tiene una degradación para la potencia y otra degradación para la ruptura secundaria. O sea, son dos degradaciones distintas. Es menos degradado, digamos, el caso de la ruptura secundaria. Bueno, acá tienen la tensión colector emisor en función de la resistencia base emisor. Esta curva se llama resistencia térmica juntura carcasa, que nunca la vamos a poder mejorar que los valores que están acá, que los valores que están en el datasheet, estos valores, nunca lo vamos a poder mejorar. ¿Por qué razón? Porque acá prevé que si ustedes utilizan un ancho de pulso muy angosto y mucho tiempo de apagado, el dispositivo tiene tiempo a enfriarse. Entonces, la resistencia térmica puede ser menor que la que está en el datasheet. Y eso es lo que dice esta curva. Bueno, como nosotros trabajamos con frecuencia muy cerca de la límite del transistor, nunca va a tener tiempo a enfriarse bien, digamos, bien el transistor. El transistor va a estar con la temperatura máxima digamos, en base a la potencia y a la resistencia térmica. Bueno, el RB-SOA no está bien dibujado acá. Acá muestra simplemente, digamos, una curva doble lineal con una ruptura secundaria bastante, en este caso es bastante buena, digamos. Acá tienen el beta en función de la corriente colector, que también es función de la temperatura. Y el circuito que ellos usaron para la prueba, digamos. Este es el circuito recomendado por ellos.
Y acá tienen, por ejemplo, cómo cae la caída de tensión, que, bueno, acá hay una sola pendiente, pero yo le mostré que son dos en realidad. Son dos pendientes, en el libro de Mohan muestran dos. Acá está vista que es una sola en este caso de dispositivo. Depende siempre del dispositivo y de la manera en que hacen el circuito de test. El circuito de test influye muchísimo en cómo se va a comportar el dispositivo. Bueno, eso es lo que, digamos, necesitaríamos ver para transistores bipolares. No vamos a entrar más en detalle, hay mucho más detalles en el libro de Ned Mohan, sobre todo en la tecnología del dispositivo, pero nosotros no vamos a profundizar más por la razón de que los transistores bipolares no son tan utilizados actualmente. Entonces, hay otros dispositivos que son mucho más utilizados, como es el MOSFET y el IGBT, que es la clase que vamos a utilizar la clase que viene. Con esto entonces cerraríamos la clase de hoy. ¿Preguntas? Bueno, voy a detener la grabación.